Hablamos esta tarde de Azorín. Azorín, que es un reconocido escritor de la generación del 98, nació en Monóvar, un dato que quiero significar para de alguna manera recordar a todo el mundo que Azorín, aunque muchos crean que es madrileño o que es de Castilla, es un escritor valenciano que nació en la bellísima ciudad de Monóvar, en la provincia de Alicante, en el contexto del Reino de Valencia. Y nació el año 1873. A partir de ese momento, Azorín empieza una niñez con el contexto de su propia familia. Pero lo que es significativo es que cuando llega el momento de la segunda enseñanza, fue trasladado, sus padres lo enviaron al colegio de los escolapios que había en la ciudad de Yecla. Una ciudad en la que cursa sus estudios de bachillerato y que va a quedar dentro de él tan profundamente significada que marcará de alguna manera el conjunto de la etapa de Azorín. Es necesario realmente recordar su novela La voluntad, en la que Yecla, la ciudad que está en la zona montañosa de Murcia, en el lindero mismo de Castilla, bueno, de la provincia de Valencia, de Albacete, de la provincia manchega, quería significar. Entonces, en esa ciudad es donde se va a llevar a cabo, va a ser de alguna manera el eje central de su obra La voluntad. Y es en La voluntad, y por eso lo he querido significar, donde aparece por primera vez el personaje de Azorín, de Antonio Azorín, que es de alguna manera el eje de su pensamiento y aquel que él de alguna manera querrá sustituirlo por su propio nombre. Esa primera etapa de Azorín en Yecla y luego posteriormente en la ciudad de Valencia, porque viene aquí para estudiar en nuestra universidad, es la que hemos significado siempre como la etapa anarquista de Azorín. Es decir, una etapa en la que él, las ideas que va asumiendo son las de cambiar absolutamente a la sociedad. Cambiarla desde una perspectiva ácrata, desde una perspectiva anarquista, desde la consideración de que todo lo existente debe de alguna manera de ser transformado. Una posición realmente, diríamos, muy violenta con respecto a la sociedad en la que él vive. Estamos hablando de finales del siglo XIX, en el contexto político de la Restauración, y evidentemente un momento en el que Azorín no tiene más preocupación, como indicaba, que romper con la sociedad en la que vive. Es el tiempo en el que él inicia su andadura literaria trabajando en el periódico El Pueblo, que en 1894 había puesto en funcionamiento Vicente Blasco Ibáñez. Esa etapa inicial de formación periodística le iba también a enfrentarse con el propio ideario de Blasco Ibáñez, con el ideario de republicano liberal, pero mucho más constreñido a una realidad posible y muy alejado de los sentimientos realmente absolutamente fuera de la sociedad en la que vivía, que en ese momento sustentaba Azorín. Tal vez por ello, por no encontrar, diríamos, un espacio social en el que poder defender sus ideas, Azorín en el año 1896 se traslada a Madrid y ahí termina la primera etapa de Azorín. Una etapa, insisto, desde el día de su nacimiento en 1873 y que concluye en el año 1896, donde él se radica definitivamente en Madrid. La segunda etapa en el devenir histórico de Azorín va a comprender desde el año 1896 hasta el año 1924. Y el elemento esencial de esta segunda etapa va a ser el conocimiento que va a adquirir Azorín de dos hombres que van a ser fundamentales en su vida. Son Ramiro de Maeztu, el gran ideólogo del conservadurismo español, y Pío Baroja, que es un compañero suyo en el hacer literario, también Maeztu, pero en una dimensión diferente. Son las tres personas que van a constituir el eje inicial de lo que llamaremos la Revolución del 98.
una revolución que se plantea luego con la aportación de hombres como Miguel de Unamuno, como Antonio Machado fundamentalmente, como Clarín, como Ángel Ganivet, una reconstrucción de la idea que se tiene de lo que es España. España en el 98 ha perdido todas sus colonias exteriores. España ha dejado de ser una primera potencia mundial y ni siquiera una potencia importante en el mundo. Y ese sentir de que España ha dejado de ser una potencia dominante para ser un pueblo más en el contexto de Europa y en el contexto del mundo, es lo que se quiere trasladar para intentar hacer llegar a la gente la realidad que se vive en nuestro país. No somos una gran potencia, no somos un país dominante, no somos alguien que marquemos el rumbo de la historia. Somos un país pobre de una España que realmente tiene que volver a reencontrarse a sí mismo. Un reencuentro que esta generación del 98 entiende que debe hacer a partir del conocimiento de lo que es la vida de la meseta castellana y el conocimiento de los clásicos que en su día fueron capaces de hacer de la literatura una parte esencial de la vida de los españoles. Recuperar a Santa Teresa de Jesús, recuperar a San Juan de la Cruz, a Fray Luis de León, a todos los que han sido realmente importantes, Lope de Vega, Cervantes, todos los que marcaron una etapa esencial en el siglo de oro español, son los clásicos a los que hay que recuperar, para tener el sentido de lo que España en sí misma es, y con ellos la realidad de unos pueblos que se viven en ese momento determinado. Pero junto a esta visión de la reconstrucción de una España nueva, Azorín va a recibir de Maeztu y de Baroja una influencia distinta, aquella que le lleva a leer a los grandes filósofos alemanes como Schopenhauer o como Friedrich Nietzsche. De Nietzsche va a adquirir el conocimiento de lo que significa el poder de la fuerza, el poder de una fuerza superior que dirige a una sociedad, una fuerza superior que puede ser, como en el caso de los alemanes, la raza, o que puede ser, como en el caso de los italianos, la historia antigua y el líder que los va a dirigir en su batallar. Pero en el fondo de la cuestión lo que estamos viendo es la idea de un poder superior, de una clase dirigente permanente, con un guía permanente que es el que tiene que llevar adelante el porvenir de los pueblos. A esa idea esencial del poder, del superhombre, del guía que dirige, se le añade, a partir de Schopenhauer, el conocimiento del nulo valor de las cosas. Nada, el nihilismo plantea esencialmente que nada realmente existe que sea importante en la vida. Todo es un devenir hacia la nada, hacia la consecución de la nada, que es de donde venimos y a donde vamos. En consecuencia, el tránsito nuestro en la vida no es ni más ni menos que un estar en un momento determinado, un momento que pasa y que volverá cuando sea esencial, diríamos, para el porvenir de los que en ese momento ocupan la superficie de la Tierra. Desde esos dos conceptos, Azorín se va a convertir en un hombre absolutamente centrado en la defensa de los valores de una derecha a ultranza. Esos valores fundamentales que en esta etapa de la vida que estamos estudiando le van a llevar a hacer política al lado de los conservadores y hasta llegar a ser subsecretario de Educación, como explicaremos con mayor extensión. Una etapa que va a terminar en el año 1924, cuando Azorín sea miembro de la Real Academia de la Lengua y se sitúe enfrente de la dictadura de Primo de Rivera. Una etapa, como decía, en la cual en la primera mitad del siglo XX, el primer tercio del siglo XX, Azorín va a escalar los puestos más elevados en lo que es el contexto de la fuerza política, porque de la mano del ministro de la Cierva, en los gobiernos de Antonio Maura fundamentalmente, él será diputado en las Cortes Españolas y será también director general de enseñanza y será finalmente subsecretario del propio Ministerio de Instrucción Pública. Es decir, una presencia en la vida pública
que no solo lo va a hacer famoso, sino que le va a permitir ser un miembro destacado de esa generación del 98 en la que estamos hablando. Ese es, diríamos, un momento clave en la historia, pero cuando llega el año 1924, cuando es elegido académico de la lengua, Azorín se pone al lado de las personas que realmente se han enfrentado a la dictadura de Primo de Rivera en la perspectiva de luchar contra lo que significaba la batalla contra la inteligencia, por decirlo de alguna manera. Es decir, la batalla de los intelectuales contra la dictadura está en el fondo de una cuestión que pasa por la imposición de una única manera de ver las cosas desde el sector, diríamos, oficial del poder, que en ese momento es el gobierno que dirige Primo de Rivera. Se inicia pues en él una etapa que va a llegar hasta el año 39, en la que Azorín esencialmente lo que va a perseguir es poder escribir en todos los diarios de Madrid y sobre todo profundizar en lo que ha sido la parte esencial de su obra literaria. Es decir, estamos hablando de sus escritos sobre los clásicos, de sus escritos sobre las tierras de Castilla, a los que añadirá escritos sobre Valencia, porque lo que le importa ya no es tanto, diríamos, el intentar conseguir un camino en el mundo del pensamiento, sino el redescubrir las cosas pequeñas, las cosas sencillas, que son las que a la gente, de alguna manera, tiene que interesarles, aquello que hacen cada día, aquello que está ahí. Cuando se dice que Azorín escribe, y sobre todo es el primor de las pequeñas cosas, lo que se está indicando es que en ese sentir filosófico propio del nihilismo, solo quiere recoger aquello que es el tránsito de un momento determinado. Ese Azorín, pues, va consolidando, diríamos, su presencia literaria como el hombre que mejor domina el escrito, el hombre que mejor domina el estilo más concreto, más sencillo, más adecuado para que la gente pueda conocer lo que él quiere decirles. Huye de la ampulosidad, huye de la frase larga y solo le interesa realmente el conocimiento de una lengua castellana perfecta que aplique en cada momento las palabras necesarias para llevar a cabo definitivamente lo que importa. Ese es Azorín, el que conocemos. En una etapa esta que se terminará cuando la República, la Guerra Civil, destruyan, diríamos, ese posicionamiento suyo de hombre literato exclusivamente. Azorín marchará a Francia, allí pasará la Guerra Civil desde el 36 al 39 y el resto de su vida, desde el 39 que viene hasta cuando muere a los 94 años de edad, nada menos, en el año 1967, si no recuerdo mal, 66, pues Azorín vuelve a adoptar la posición de la admiración por el superhombre, de la admiración por Francisco Franco, de la admiración por José Antonio de Rivera y de la sujeción, diríamos, a las normas propias de una dictadura que realmente encarna ese principio del superhombre que dirige a una sociedad. Es un Azorín que se va reduciendo a sus artículos en el ABC y que pasará en Madrid el resto de una existencia reconocido por todos, pero desde la perspectiva literaria. La perspectiva política es otra cuestión de la que realmente él ya no se va a preocupar. Y esto es, creo, la semblanza más adecuada de Azorín, aquella que podemos trasladar. El gran literato en cuanto al conocimiento de la lengua, en cuanto, diríamos, a la utilización de la palabra, y sin embargo, el político fluctuante, que primero fue anarquista, después fue hombre, diríamos, de la concepción germana de la existencia, más tarde republicano y finalmente un hombre que aceptaba todo lo que significaba el transcurrir de la vida en la España de Francisco Franco y de la ideología falangista. Gracias. El próximo día hablaremos de otro personaje fundamental, nuestro gran Sorolla, que es una parte esencial de nuestro vivir.